Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 11 de este curso, Desafíos de Innovación para el Desarrollo Sustentable. En esta oportunidad, la clase número 11 la dictarán dos académicos de la Universidad Austral de Chile. En particular, nos acompañan Jorge Nimch, quien nos hablará sobre el impacto de la salmonicultura en cuerpos de aguas continentales. Y posteriormente nos acompaña Claudio Bravo, quien nos comentará más sobre la contaminación de aguas por material sedimentario. Como siempre, la clase de hoy consistirá en eh, presentaciones al comienzo. Ustedes podrán realizar sus preguntas a través del chat. Canalizaremos todas esas preguntas al final de las presentaciones. Y luego, igual que todas las sesiones, tendremos un espacio de discusión donde ustedes podrán resolver algunas preguntas orientadas a los mismos contenidos entregados en la clase de hoy. Así que bien, le dejo la palabra a Jorge y Claudio para que puedan comenzar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia, como empiezo yo las presentaciones, voy a presentarme. Soy Jorge Nimch, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, y les voy a presentar algunas aristas de la salmonicultura, en este caso en aguas continentales, en donde hemos trabajado ya hace más de 10 años sobre la temática. Hemos hecho varios informes para organismos del Estado, para la Subsecretaría de Pesca, por ejemplo, para el Ministerio de Medio Ambiente, en donde hemos hecho varias recomendaciones con respecto a cómo actuar frente a esta producción y a esta interacción entre el sector económico y el sector, digamos, el ecosistema natural, en donde nosotros todos usufructuamos de cierta forma. Y para eso les quería mostrar la presentación. Voy a compartir pantalla. Aquí. Espero que se vea bien. Veamos. Sí. ¿De qué forma se ve? Se ve la vista de presentador. Se ve De la imagen a un presentador. lado. Ahí. Ahí se ve bien. Perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, este cartel lo hicieron hace años atrás unos alumnos que querían que hiciéramos una presentación en la facultad para hacerle un poco de propaganda a la temática entre los estudiantes, y pensé que como primera imagen sería bastante entretenida. Bueno, en fin, el tema, el que vamos a tratar es el impacto y cómo podemos responder a la pregunta, cómo disminuir el impacto en cuerpos de aguas fluviales en ríos o arroyos norpatagónicos. Introduciendo, ustedes conocen quizás el productivo de salmón. La producción de salmón se divide en dos partes, una parte en aguas continentales y una parte en aguas marinas, porque este organismo vive en ambos ambientes. Entonces, para recrear este ecosistema, uno lo que hace es, de manera ficticia, producir el sistema por separado para generar la biomasa en los distintos cubículos en donde uno pone las ovas, los peces, etcétera, y los alimenta. Entonces tenemos las primeras fases, ¿ya? Que son desde la ova, es decir, desde el reproductor que produce las ovas hasta el alevín, y todo eso ocurre en aguas continentales. El engorde se produce en jaulas de mar. Si nosotros contextualizamos las concesiones que hay actualmente en Chile de producción de salmón, vemos que la parte del sur de Chile, desde la región del Biobío hasta Punta Arenas, digamos, está con concesiones de acuicultura, principalmente concentradas en la región de los lagos, cerca de la isla de Chiloé, en las aguas interiores, pero también vemos más al norte, en la zona continental. A ver, ¿dónde está el mouse? Aquí, ¿ven el mouse? ¿Sí? En la zona continental se ven
todo lo que son pisciculturas, ya sea en cuerpos de aguas fluviales o en balsas jaulas en lagos. Si nosotros vemos ahora la producción ha ido en aumento, ha tenido varias bajas por enfermedades que se han producido, etcétera, el virus ISA, otros como por ejemplo la psiriquetia, y vemos que tenemos aquí una producción el último año, el 2020, de casi de 1 millón de toneladas de salmón, de biomasa de salmón que exportamos. De eso, generalmente el 95% se produce en agua de mar, ¿ya? Y por eso el problema de los efectos de la producción se ven primero en el agua de mar, porque ahí es donde más se tiene que adicionar elementos que no corresponden al sistema, ¿ya? El 5% que queda restante se produce en aguas continentales, pero son justamente esas aguas que el ser humano necesita para vivir, para regar sus campos, para tomar, para hacer todas sus actividades a diario, ¿ya? Ahora, más encima, los cuerpos de aguas que se utilizan para esta producción son ríos generalmente de cabecera, que son muy frágiles y muy importantes para alimentar todos los ecosistemas río abajo, pero también existen sistemas en el valle. Lo que tienen en común que son de muy buena calidad de aguas, los nutrientes son casi imperceptibles, no podemos casi detectar nitrógeno ni fósforo. Es muy difícil, por eso nosotros hemos tenido que adaptar nuestras tecnologías de medición a niveles tan bajos que son más que traza, ¿ya? Necesitan además altas concentraciones de oxígeno porque consumen mucho oxígeno, ¿ya? Bajas temperaturas, por su fisiología necesitan bajas temperaturas, bajo contenido de sales, es decir, es agua muy blanda, la que se utiliza generalmente para hacer buena cerveza, por ejemplo. Y lo importante es que este recurso es abundante aquí en el sur, ¿ya? Hacia el norte no es tan abundante el recurso como para poder utilizarlo de manera eficiente. Ya les voy a decir por qué. Porque tenemos producciones que varían en distinto tamaño. Producciones que van entre las 100 toneladas al año hasta 2.500 toneladas al año por un centro piscícola. Pero también hay proyectadas como la que vemos aquí arriba, la piscicultura EcoSalmon, por ejemplo, que tiene una producción de más de 2.500 toneladas, tiene 3.000 toneladas, y hay otra que se está proyectando que tiene más de 4.000 toneladas. Ahora, ¿qué nos dice este tonelaje? Que deben consumir mucha agua, por lo cual los caudales que se utilizan son muy grandes. Entre 100 hasta 3.000, 4.000 litros por segundo se utilizan para una piscicultura, dependiendo de su tamaño. Ahora, estas pisciculturas, la única forma de tratamiento de agua que tienen son, por un lado, las que son de flujo abierto, producen, por ejemplo, un caudal muy alto, por lo cual tienen que tener una planta de tratamiento que no puede retener el agua mucho tiempo. Y por otro lado tenemos las de recirculación, que sí son un poquito más eficientes, pero el efluente sale más concentrado. Entonces aquí tenemos varios distintos sistemas de producción. Algunos son híbridos, tienen parte de flujo abierto, parte de recirculación. Y también tenemos que tienen distinto tipo de tratamiento. Entonces el tratamiento por un lado es muy simple, es una piscina de decantación en donde entra el efluente por un lado, las partículas sedimentan al fondo y el agua, entre comillas, limpia, sale después hacia el río. O también tenemos aquí al otro lado los sistemas de tambor rotatorio, digamos, los filtros de tambor, que son un poquito más eficientes que estas piscinas de decantación y solamente lo que hacen es eliminar las partículas, ¿ya? Algunas pisciculturas también tienen un sistema UV para desinfectar, pero es porque son pisciculturas de reproductores y tienen esa obligación para no contaminar con gérmenes otras posibles pisciculturas río abajo.
Entonces tenemos estos dos sistemas de limpieza, pero ¿qué pasa con toda la fracción que está disuelta? Todo ese caldo de cultivo que hay ahí que sale. Entonces ese caldo de cultivo nosotros lo hemos visto más en detalle. Hemos hecho análisis elementales, etcétera, y encontramos que, por supuesto, el principal contenido de este caldo de cultivo son componentes orgánicos, ¿ya? Que posteriormente se transforman a inorgánicos por procesos de degradación. Entonces nosotros nos focalizamos principalmente en esta fracción disuelta. Y ahí tuvimos, por ejemplo, una aproximación para que se hagan una idea en factor humano, qué significa toda esta producción de salmónidos. En este caso, hice el cálculo para el año 2020 de 1 millón de toneladas de producción anual. Y según la ley chilena, estos son los valores que emite cada persona por día. Entonces nosotros hacemos el cálculo para hacer la equivalencia de esta producción y nos resulta que la producción total de salmón en Chile, por ejemplo, es equivalente a alrededor de unas 10 millones de personas restringidas en una zona geográfica desde el Biobío hasta Punta Arenas. Eso nos dice que es una actividad importante que aporta una importante cantidad de desechos orgánicos a los sistemas y que tenemos en el fondo medio Chile más ubicados en el sur que están haciendo, entrando sus fecas, sus restos a nuestras aguas. Entonces, para que contextualicen un poco la cantidad de desecho que se produce por la producción de este tipo de producto. Si nosotros vamos más en detalle, vamos a un río y encontramos, por supuesto, algunas partículas en el fondo por algún derrame que se produce de vez en cuando, que también es sancionado posteriormente, pero la principal fracción, como ven ustedes, está contenida en el agua. Si se imaginan un filtro rotatorio, por ejemplo, este tiene como una especie de fuerza centrífuga que hace que se apriete como esponja un pellet y emita el concentrado que tiene adentro, por ejemplo. Entonces aumenta la cantidad de sustancias disueltas. Si nosotros vamos más en detalle, vemos hasta incluso pellets en el fondo del río en ciertas ocasiones donde no debería ser. ¿Qué efectos tienen estos efluentes si es que no están ubicados en lugares apropiados, por ejemplo, por una capacidad de dilución del efluente, por ejemplo? Vemos que alimentamos como con comida extra este cuerpo fluvial y empiezan a crecer otros organismos que sí son más resistentes a esta contaminación. Y vemos hongos, bacterias, vemos que se observan de repente organismos muertos, gusanos, etcétera. Es todo lo que se produce por esa introducción de materia orgánica en cuerpos de agua que no están acostumbrados y tienen que, en el fondo, procesar toda esta materia orgánica para eliminar y poder crecer. Los principales impactos, como ya hemos dicho, aquí tenemos algunas fotos de pellets acumulados en el fondo, por ejemplo, rescatado por un core en una pequeña laguna, antiguamente, que hoy día ya no se utiliza para acuicultura porque se cerró después de este estudio. Vemos que se producen sedimentos anaeróbicos. En aguas fluviales, por ejemplo, esto también se produce, se consume el oxígeno por el aporte de la materia orgánica. ¿Ya? Se consume el oxígeno y baja la cantidad de oxígeno. Se producen escapes de repente, que en agua dulce es poco probable, pero sí se producen. Se hacen alteraciones de hábitat cuando uno, por ejemplo, instala una piscicultura, desvían los cauces, etc. Se utilizan compuestos bioactivos también que se han detectado y se produce lo que se llama el fenómeno de eutroficación, el aumento de fósforo y nitrógeno que tiene otras consecuencias. Como por ejemplo, aquí tenemos la playa de Pucón, hay un florecimiento de cianobacterias, en este caso, algas verde azules, que son el homónimo o el equivalente
a la marea roja en el agua de mar y que también produce toxinas que son dañinas para el ser humano. Entonces, todos estos son los impactos que se producen por el aporte excesivo de materia orgánica hacia los cuerpos de agua, ¿ya? ¿Qué es la materia orgánica? ¿Qué es lo que estamos ingresando al sistema? Bueno, el alimento de por sí siempre tiene una gran cantidad de carbono en lo que nosotros utilizamos para generar biomasa. Tiene una pequeña cantidad de nitrógeno y fósforo, que son elementos fundamentales para el crecimiento de huesos, para hacer aminoácidos, etc. Entonces, de todo este alimento, gran parte queda acumulada en la biomasa del organismo, del salmón, pero este también produce cierta cantidad de desechos, tanto disueltos como particulados, hacia el medio ambiente, ¿ya? Pero materia orgánica, ¿qué es eso? Es una caja negra, es algo que pocos pueden explicar. Materia orgánica, si nosotros definimos una molécula orgánica, por ejemplo, es un compuesto químico que contiene carbono como base, que forma enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿ya? Estructuras complejas como tales como ven en esta diapositiva. Y en muchos casos contienen, por supuesto, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, otros halógenos que son elementos menos frecuentes, pero que se requieren para el metabolismo de los organismos. Eso es una molécula orgánica. Si nosotros pensamos en moléculas orgánicas, existen trillones de distintos tipos de molécula orgánica. Entonces, si nosotros vemos un efluente, esto es muy complejo, ¿ya? Muy complejo. Aquí tenemos una aproximación de una espectrometría de masas de ultra alta resolución, un ciclotrón, ¿ya? Que permite identificar moléculas según su relación oxígeno-carbono, hidrógeno-carbono y su masa que corresponde, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aguas pristinas que solamente tienen cierta cantidad de ligninas y taninos, ¿ya? Lo que viene de las hojas, del bosque, del territorio. Pero si tenemos un efluente de piscicultura, un agua que está impactada por piscicultura, esto cambia completamente su composición. Vemos que aún quedan estas moléculas tipo lignina y tanino, ¿ya? Ácidos húmicos, fúlvicos, etcétera. Pero la gran mayoría son proteínas y lípidos en gran masa, ¿ya? Y eso es lo que entra a los sistemas, ¿ya? No tenemos aquí la conformación de las moléculas, sin embargo, también hemos hecho esa aproximación que le voy a mostrar en la próxima diapositiva. En esta diapositiva rápidamente les explico que la composición del biofilm, de lo que contiene el fondo del lecho del río, cambia completamente con esta introducción. Hay un cambio de algas a bacterias, aumentan un montón los exopolisacáridos que producen las bacterias y producen sustancias orgánicas de distinto tipo, ¿ya? Ahora, con estos resultados de nuestra espectrometría de masas, incluso podemos identificar moléculas y decir cuáles son xenobióticamente activas, cuáles le hacen daño al ecosistema, cuáles no, al organismo, etc. También hemos hecho esa aproximación, hemos hecho trazabilidad, hemos hecho investigación en cromatografía para ver la composición de las moléculas, hemos hecho análisis elementales, etc. ¿Ya? Conocemos bien los sistemas y cuánto emiten, qué tipo de moléculas emiten, etc. ¿Ya? Hemos hecho bastante estudios. Ahora, los principales problemas que encontramos, finalmente, en nuestras conclusiones, es para bajar el impacto, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar el agua, ¿ya? Pero sin embargo tenemos que tratar la fracción disuelta en grandes cantidades, es decir, tenemos de 80 a 3.000 litros por segundo que tratar. Si ustedes se imaginan la planta de tratamiento de Santiago, la Farfana, que es muy grande, genera 8.000 litros por segundo para una ciudad enorme, ¿ya? Enorme. 8 metros cúbicos más o menos es el promedio. Entonces aquí tenemos por piscicultura media o un tercio de una planta de tratamiento para una ciudad enorme, ¿ya? El desafío es lograr el tratamiento de estas grandes cantidades de cargas,
¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Otro desafío es la ubicación en el territorio de estas pisciculturas, porque no están solas. Si nosotros vemos aquí la cuenca del río Quimán, que va a dar al lago, al lago Ranco, aquí cerca de Futrono, hicimos un análisis de la cuenca para ver cuáles son las interacciones entre los distintos usuarios y son bastante curiosas. Tenemos empezando una planta hidroeléctrica que regula el flujo del caudal del río, el cual ya produce una cierta amenaza para la piscicultura, porque puede ser que le haga una problemática en la entrada de agua, por ejemplo. Tenemos zonas con áreas de riesgo de erosión, tenemos casas, tenemos camping, y lo más curioso es que aquí también hay una planta de tratamiento de aguas servidas. En este caso, quieren ampliarla, pero la población se opone. Pero si no se amplía la planta de tratamiento, esta va a tener un overflow cada vez que sea verano, cuando venga mucha gente, o cada vez que llueva mucho y no pueda tratar la cantidad de agua que viene, por ejemplo, ¿no? Otro dato curioso de este mapa es las plantas medicinales indígenas. En este caso, los indígenas no están en contra de la piscicultura, están a favor porque producen nutrientes y las plantas de su predio crecen bastante bien, ¿ya? Entonces hay distintas aristas en cuanto a la ubicación en el territorio de una empresa de producción de salmones, ¿ya? Otras aristas son las características del cuerpo de agua y la cercanía a un cuerpo de agua lacustre, por ejemplo. Nosotros tuvimos que definir en un protocolo cómo es la calidad de agua en las distintas zonas donde se ubican pisciculturas, y vimos que hay aguas de precordillera que son muy limpias, aguas de valle que ya vienen medias impactadas y aguas de Hualve que ya vienen con una carga bastante grande. Entonces, ¿cómo consideramos estas distintas zonas para una instalación o aumento de producción de una piscicultura? Por otro lado, hay pisciculturas que están relativamente cerca de cuerpos de agua lacustre que pueden ser impactados por esta piscicultura porque no hay un tramo de autodepuración, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra consideración que es muy importante tomar cuando uno piensa en esta industria. ¿Qué pasa a futuro? Tenemos aquí proyectos, por ejemplo, este es un proyecto que fue rechazado en Valdivia hace poco, que está en el río San Pedro, que es una piscicultura que tiene una producción proyectada de 2.400 toneladas, es enorme, y un caudal de 3.000 litros por segundo. Pero ahora si piensan que el río San Pedro trae un caudal enorme de dilución, poco va a ser el efecto de la piscicultura, ¿ya? Sin embargo, fue rechazada en el CEA. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque nuestro estudio mostró que operando hay cierta cantidad de piscicultura. Sin embargo, hay aprobado más del doble de lo que actualmente está funcionando. Por lo cual hay que hacer todo un protocolo para que tenga un buen final esta instalación de estas pisciculturas, para que no tengan más problemas de impacto con otras actividades. Ahora nos vamos al mayor problema, y es ahí donde les pido a ustedes que también piensen un poco. Cuando, por ejemplo, una piscicultura que está regida bajo el Decreto Supremo 90, que es el que regula la emisión de riles a cuerpos de aguas continentales, choca con una norma secundaria de calidad ambiental, como es aquí en el lago Villarrica, tenemos problemas. ¿Por qué? El Decreto Supremo 90 indica una cosa, es decir, pueden emitir tanta cantidad de fósforo, y por otro lado tenemos el lago que permite cierta cantidad de fósforo en su interior para que no cambie de calidad. Entonces aquí se generó la problemática entre la industria y el Estado, que había propuesto esta norma, ¿ya? En donde tienen que ahora disminuir las cargas de las pisciculturas, porque identificaron aquí que las pisciculturas son la fuente puntual principal en la cuenca, ¿ya? Entonces aquí es donde se producen estos roces
entre, entre las distintas legislaciones, y hay que empezar a ser ahora muy creativo y muy inventor, digamos, de ideas para solucionar ahora esta problemática, ¿ya? Nosotros llegamos en nuestro protocolo a las distintas, a estas consideraciones, que en el fondo es primordial. Esta es nuestra conclusión principal, es primordial preservar o mejorar la calidad medioambiental y proteger el estado ecológico de un cuerpo de agua, tal como nosotros siempre hemos propuesto, y debemos incorporar un criterio de planificación territorial para solucionar la problemática. Debemos incorporar un criterio de compatibilidad de las distintas actividades, es decir, si hay un pueblo ancestral mapuche instalado en un lugar, también debemos considerar la compatibilidad de ambos sectores. Tenemos que incorporar el criterio medioambiental o ecosistémico, es decir, un efluente de piscicultura que al ser descargado el cuerpo de agua fluvial no debe cambiar la calidad en los distintos parámetros físicos químicos que nosotros consideramos pertinentes. Y por otro lado también tenemos los criterios socioambientales, ¿ya? La gente, ¿qué opina? ¿Qué es lo que dice la cultura del país con respecto a esta actividad? Son todos estos criterios que tienen que relacionarse para poder dar una solución efectiva y que para que la población quede más o menos contenta con lo que está sucediendo en su territorio, ¿ya? Entonces ahí es donde yo dejo la pregunta abierta: ¿cómo solucionamos? ¿Cuáles son las propuestas? Eso sería mi presentación. Agradezco a todos estos fondos que nos permitieron hacer todas estas investigaciones durante un largo tiempo, y a ustedes gracias por invitarnos a esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Tenemos algunas preguntas, las vamos a resolver después de las dos presentaciones, así que pasamos a la presentación de Claudio. Adelante. Ok. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Jorge por la interesante presentación. Es un tema muy contingente, ¿cierto? Atingente también a la situación ambiental de los cuerpos de agua. Yo lo que les quiero presentar está un poco relacionado también con los impactos, ¿cierto?, que se generan en algunas actividades antrópicas, ¿cierto?, en el agua, pero más orientado a lo que es el aporte por sedimento. Entonces, ¿me confirman, por favor, si están viendo correctamente? Sí, ya, gracias. Se ve bien, perfecto. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la contaminación de aguas por material sedimentario, pero también vamos a presentar un caso de estudio para no ser tan genérico, y también hablar de los impactos y sistemas de innovación participativa para la cogeneración de soluciones, ¿ya? Bueno, la contaminación de aguas por sedimento normalmente estamos como un poquito acostumbrados a ver situaciones de este tipo, ¿ya? Principalmente derivan de procesos erosivos, ya sea naturales o antropogénicos, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, a erosión, ya sea por un sistema de cultivo, ¿cierto?, que esté mal planteado, y por el tipo de pendiente también, ¿cierto? Los procesos más que nada donde hay lluvia, ¿cierto? Erosión hídrica, generan este transporte de contaminantes, y muchas veces que están asociados directamente a un material particulado, ¿cierto?, que uno le conoce como sedimento. También en la tala, ¿cierto?, intensa, ¿cierto?, de bosques, ya sea bosque de plantación no nativa, pino, eucalipto, que son los que más se cortan a tala rasa, o también, ¿cierto?, el bosque nativo. También, como ejemplo, ¿cierto?, que hay muchos de ellos, está también en los procesos mineros, ¿cierto?, sobre todo los de tajo abierto, que se llaman, ¿cierto?, donde empiezan a erosionar, ¿cierto?, y a degradar la tierra, y quedan todos propensos también, ¿cierto?, a que por la acción hídrica pueda llegar estos sedimentos por arrastre a un cuerpo de agua receptor, y terminamos con imágenes muy parecidas a las que estamos viendo ahora, ya la que está aquí es la que está más ampliada, en donde todo, ¿cierto?, esos procesos de erosión con sus contaminantes asociados
llegan a un cuerpo de agua receptor, y ese cuerpo de agua receptor, que normalmente es un río, ¿cierto? Un arroyo, van, ¿cierto? Y terminan en el mar, ¿cierto? Ya sea en una bahía, en un estero, perdón, en un estuario, y generan un montón de problemas ambientales, ya sea desde el punto de vista de la escasez lumínica, ¿cierto? El mismo proceso de transporte contaminante, ¿ya? Y generan un montón de impactos, ¿cierto? En el hábitat. Entonces, muchas veces, y la pregunta que uno se puede generar, porque cuando uno ve el arrastre de sedimento, los va a ver todos de un mismo color, ya como un color medio así café. Entonces uno dice, ¿se podrá realmente identificar o ver de dónde vienen ciertos estos sedimentos? Esa es como una pregunta importante. Bueno, contarles que Chile en toda su extensión tiene problemas de erosión de suelo que va desde severa, muy severa, ¿cierto?, hasta moderada, y varía de acuerdo a la región, pero no hay región, sobre todo en la zona central, donde producimos cierto harto de lo que es el cultivo que, el que alimenta Chile, hay una importante erosión, ¿ya? Que principalmente está dada por los malos manejos, ¿cierto?, que hay de la tierra en este caso, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en un proyecto? Fue algo muy interesante porque es primera vez que yo participo en un proyecto en donde se ataca una problemática ambiental desde un enfoque que va más allá de las ciencias naturales, ¿ya? Sino que es incorporando las ciencias sociales. Entonces, en este proyecto se incorporó la praxis de innovación participativa, que la lideró mi colega que está ahí presentando, que es Alfredo del Valle, que es presidente, ¿cierto?, y fundador eh, de una fundación para la innovación participativa, ¿sí? Y él, ¿cierto?, trabajó junto a nosotros, y lo que hizo fue, de alguna forma, congregar a lo que nosotros le llamamos, ¿cierto?, y la praxis así le llama, el grupo convocante. ¿Y qué es lo que es el grupo convocante? Son principalmente actores, ¿ya?, que tienen, de alguna forma, algo que decir desde varios puntos de vista, de los empresarios, autoridades, juntas de vecinos, etcétera, en la cuenca en la cual estamos haciendo un estudio. En este caso va a ser en la cuenca del río Rapel, ya en la sexta región. Entonces, de ahí, este grupo se va ampliando cada vez más, y en el fondo cada uno de ellos dice, deberíamos invitar a tal personaje, a tal institución, a que esté presente, y se va enriqueciendo cada vez más. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es que ellos mismos son los que de alguna forma dirigen o derivan qué cosas son las que realmente deberían atenderse, ¿ya? Y evidenciarse del punto de vista de las ciencias naturales. Y no al revés. O sea, la demanda viene de, entre comillas, los usuarios, y no de nosotros a ofrecerle una herramienta o una forma de trabajo en particular y qué es lo que debería hacerse, ¿ya? Entonces, eso resultó bastante interesante, es mucho más complejo de lo que yo le estoy presentando, el tema de la praxis de innovación participativa, pero a modo de ejemplo es lo que le estaba contando, y en base a eso se generan ciertas herramientas, y esta herramienta se llama, la primera herramienta que se genera es un mapa de acción. Y en el mapa de acción se están viendo qué cosas, ¿cierto? El A, B, C, D hasta la G, qué cosas, ¿cierto?, son las que realmente ellos ven que está de alguna forma siendo visible a nivel de cuenca, ¿cierto?, con respecto a la erosión de suelo. Y cómo, de alguna forma, qué es lo que debería estar contemplado en cada una de esas dimensiones. A partir de esas dimensiones, empiezan ¿cierto?, a verse varios detalles, ¿cierto?, que le dan de alguna forma la forma a este mapa de acción. Y lo interesante de todo esto es que solamente las acciones, ¿cierto?, las orientaciones, las leyes, todo lo que sea respecto a cada una de las dimensiones que están en mayúscula, son las que se señalan que ya están siendo ejecutadas o que existe al menos algo en la cuenca. Si se fijan, yo diría que el 95% más es acciones, ¿cierto?, o situaciones en las cuales no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, la idea después de todo esto, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es seguir enriqueciendo este modelo con innovaciones, con cosas que se pueden hacer, qué las debería hacer. Ya es bastante interesante el camino que sigue este aspecto desde el punto de vista de las ciencias sociales. Uno de los aspectos que pudimos ver
y que lo conversamos en el grupo convocante, era que ellos siempre veían la figura, ¿cierto?, de la erosión de esta forma, como algo que llegaba de alguna forma al lago Rapel, pero que no tenían cierta evidencia científica que demostrara de dónde venían esos sedimentos, sino más que nada lo que ellos tenían eran sospechas, ¿ya? Entonces, en base a esas sospechas, ¿cierto?, se reconoció que la cuenca del Rapel presentaba un importante nivel de erosión y que tenía ciertas sospechas, ¿cierto?, de las posibles fuentes, pero nadie lo había medido, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante, ¿cierto?, empezamos nosotros como grupo de ciencias naturales a hacer todo lo que involucraba el proceso de toma de muestra, tanto, después le voy a explicar las zonas que nosotros consideramos que podrían ser fuentes de erosión, y así también las zonas de mezcla, que en este caso donde llegan los sedimentos, que sería el lago Rapel. Entonces, ahí está una situación donde se puede evidenciar ya un río de alguna forma que no tiene ningún arrastre sedimentario, cuando se mezcla con otro que claramente arrastra una cantidad, ¿cierto?, importante de material particulado, que es un material muy fino, que se puede transportar por kilómetros desde su origen hasta, en este caso, el reservorio final, que sería el lago Rapel. Todos, o sea, la mayoría alguna vez, me imagino, ha escuchado hablar del lago Rapel, de todos los problemas ambientales que tiene, y también de lo impactado que está desde el punto de vista de la parte ambiental, pero poco se sabe realmente de quiénes son, desde el punto de vista del material particulado, los que están afectando realmente en este proceso. ¿Cuáles son los posibles, ¿cierto?, fuentes que nosotros fuimos considerando? Bueno, hicimos un recorrido de kilómetros, ¿cierto?, por toda la cuenca, y nos pudimos evidenciar, ¿cierto?, que habían sectores como la cordillera de la costa, ¿ya?, en donde tenían estos cultivos, ¿ya?, en varias partes, ¿cierto?, sobre todo en la zona del secano, que están donde están plantando cítricos, palta, ¿ya?, y con surcos a favor de la pendiente. O sea, aquí llueve un poco y todo lo cierto, los sedimentos que están aquí en esto, ¿cierto? Y los nutrientes, todo lo que le ponen para que los árboles crezcan, es arrastrado por el agua, ¿cierto? Hasta un cuerpo de agua receptor. Y así más o menos como se ven los ríos, ¿cierto? Donde hay acumulación de sedimentos, ¿ya? También empezamos a ver la parte agrícola, ¿cierto? Cómo eran los manejos, pero principalmente la parte del Valle Central se caracteriza por terrenos planos, entonces el riesgo de erosión es menor a lo que es, ¿cierto?, en las zonas de ladera. Y claramente todo esto impacta desde varios puntos de vista, y uno de ellos es desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque hay un embalse, que es el embalse Rapel, el cual, ¿cierto?, produce una cierta cantidad de energía, ya que está acá, 350.000 kilowatts por año, y que es alimentada por dos ríos principales, que es la cuenca del río Rapel, que es el Cachapoal y el Tinguiririca. La superficie de la cuenca es de 13.695 kilómetros cuadrados. Entonces, es un desafío enorme desde el punto de vista ambiental hacer un estudio y tomar muestras en un área geográfica tan grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que si uno tiene un cuerpo de agua, en este caso un embalse, y tú le estás metiendo de alguna forma al sistema material particulado fino, que en algún momento, ¿cierto?, cuando las aguas ya empiezan a cesar su movimiento, este sedimento empieza a decantar, genera, ¿cierto?, una menor capacidad de almacenamiento de agua, porque la gran parte, ¿cierto?, va a empezar a formar, a ser parte de un sedimento. Y es así, como del año 68 hasta el 2010, el último estudio que se hizo, ya se había perdido el 36% de la capacidad de almacenamiento de agua en el embalse. ¿Qué lo estaba causando? Principalmente, ¿cierto?, los sedimentos gruesos y mayoritariamente los sedimentos finos, que son los que realmente pueden llegar hasta este punto, porque los sedimentos gruesos normalmente quedan atrapados en el delta, ¿cierto?, donde se juntan estos dos ríos, ¿ya? Y desde ese punto hasta el punto de la muralla, se podría decir, de lo que es el embalse, hay unos 5 o 6 kilómetros. Por lo tanto, son los sedimentos finos los que principalmente llegan hasta este punto. Entonces, ¿cómo nosotros nos pusimos como desafío el poder determinar de dónde venían estas fuentes? Y para eso aplicamos la técnica que se llama fingerprinting, ¿ya? En simples palabras, fingerprinting viene de huella digital. Entonces, a pesar de que todos los sedimentos que se arrastran tienen el mismo color, un color café, ¿ya? Deberían tener algo que los haga distintivo de cada una de las fuentes donde fueron derivados. Y es así como nosotros ocupamos técnicas químicas, ¿ya?,
que nos permiten poder identificar, ¿ya? De dónde viene, ¿cierto?, cada uno de los sedimentos, primero que nada tomando muestras de la sospecha o del sospechoso, que en este caso nosotros estamos pensando que podría ser un eventual contribuyente de alguna forma, ¿cierto?, que aporte sedimento. Y así como tomamos muestras en varios puntos, ¿cierto?, de varios ríos, ¿ya? Para poder discriminar de dónde podían venir la fuente de sedimento, y así también la mezcla final, ¿cierto?, en el lago, que en el fondo acumula el aporte sedimentario de los distintos usos que hay alrededor de la cuenca, ¿ya? Entonces, bueno, ahí siempre los mapas te ayudan a orientarte un poco en dónde puede haber mayor riesgo de erosión, cuáles son los usos de suelo, el tipo de sustrato en el cual tú estás tomando los suelos, etc. Entonces, nosotros hicimos como una especie de plan de muestreo, y el objetivo principal, como para no ir en detalle, fue determinar si los sedimentos, primero que nada, provenían del sector Andes, del sector Valle Central, donde se centra principalmente las zonas de cultivo, o de la cordillera a la costa, donde se podían ver esos cultivos principalmente que son en ladera, ¿ya? Usando la cordillera a la costa como zonas de plantación. Entonces tomamos varias muestras en los distintos ríos tributarios, ¿cierto? Que de alguna forma un río tributario representa lo que viene producto de la actividad que está alrededor de él. Entonces, si alrededor de ese río hay una actividad minera, va a tener una señal, ¿cierto?, de la actividad minera. Si alrededor de ese tributario hay una actividad forestal, va a tener ciertos señales que vengan de ahí. Si está alrededor de una zona agrícola, va a tener, ¿cierto?, la señal de esa zona agrícola. Y así como fuimos trabajando, ¿cierto?, en tema del fingerprinting, bueno, ahí hay mucho camino por recorrer en temas estadísticos, etcétera, ya, modelamiento, y nos pusimos en campaña, empezamos a tomar muestras, llenamos los pasillos laboratorios de muestras de distintos tributarios, de los distintos sedimentos de los ríos, ya, desde cordillera, ¿cierto?, hasta el lago. Recorrimos toda la zona del río Cachapobal, el río Tinguiririca, hicimos caracterización de las aguas, etc. Y si se fijan, normalmente los ríos, sobre todo el río Tinguiririca y el Cachapobal, bueno, en realidad son los dos principales, tienen esa coloración, ¿ya? Que es característica de un aporte sedimentario y principalmente de material particulado fino que le cuesta decantar, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto?, se ve también el lugar donde pudimos tomar la zona de mezcla, ¿ya? Que donde se reciben los sedimentos finales en el lago, y tomamos muestras de corer, que se llama testigo, que son unos tubos que se entierran en el fondo del lago para poder también ver registros históricos de sedimentación. Y ahí, ¿cierto?, ustedes pueden ver así ilustrativamente la cantidad de muestras que uno puede terminar después de una campaña tan exhaustiva de muestreo. Y eso fue una primera campaña, fueron como dos o tres más, ¿ya? Entonces, ¿qué pudimos concluir? Principalmente después de los resultados estadísticos, que la zona del Valle Central, como nosotros sospechamos, aporta con un 15% del total de los sedimentos que están en el lago, y el resto proviene principalmente de la zona cordillerana y de la zona del valle, ¿cierto? Perdón, de la cordillera de la costa. Pero hasta ahí estaba de alguna forma pseudo resuelto el tema que habíamos conversado en el grupo convocante, de la gente que vive y conoce la zona, pero fuimos a una segunda dimensión y pudimos de alguna forma, gracias a la química y la estadística, poder determinar exactamente dentro de la cordillera de los Andes cuál era lo más importante que aportaba. Y ahí es donde salió algo muy interesante, que principalmente la actividad minera aporta un 34% de ese 43%. ¿Ya? Entonces, la zona minera es una importante fuente de sedimentos que finalmente llegan al lago. Y la cordillera, la costa, principalmente la zona, ¿cierto?, donde está todo lo que tenía que ver con los cerros, ¿cierto?, la cultivo en ladera, aportaba con un 38%. Y todo lo que es producto del derretimiento de retrocesos glaciares, o todo lo que es el arrastre de ríos, ¿cierto?, relativamente claro, ¿cierto?, que no tiene mucho material sedimentario, eran porcentajes demasiado bajos comparado con lo que era la minería, ¿cierto?, y la agricultura. Entonces ahí hay una foto del equipo, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, mostrando.
Y eso sería mi presentación para ser bastante breve y dar tiempo si es que acaso algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Claudio. Muy, muy buena presentación, muy claro. Interesante también revisar el caso particular. Como tú bien dijiste, tenemos algunas preguntas. Así que vamos a revisarla en el mismo orden de las presentaciones. La primera pregunta que surge para Jorge dice: ¿en cuánto territorio se considera esta contaminación? Es decir, como decía que era para el sur de Chile, está más concentrado en alguna zona y hasta dónde sería. La pregunta creo que va a cuáles son las regiones o los sectores más afectados por la salmonicultura. Bastante fácil responder eso. La zona más concentrada con salmonicultura es la región de los lagos, ¿ya? Donde más balsajaulas existen, y acuérdense que las balsajaulas son el 95% de la producción en biomasa. Ahora, si nosotros vamos a lo que es pisciculturas, donde más pisciculturas hay es entre el Biobío y Puerto Montt, ¿ya? Esa es la zona donde más pisciculturas hay, donde se producen en el fondo las ovas para generar los cultivos de los peces grandes. Eso sería la respuesta, que está relativamente acotado a ciertas zonas. Sin embargo, ahí se están ampliando las zonas de cultivo hacia el sur, y la población no está muy de acuerdo con eso, ¿ya? Perfecto. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. Dice: para disminuir la contaminación por los restos de los salmones, ¿se podría hacer algo similar a lo que hace la acuaponía, peces y cultivos, lo cual forma un ciclo en el cual ambos organismos se benefician y permiten limpiar los restos dejados por los salmones? Claramente es una posibilidad. Nosotros, cuando yo hice el doctorado, ya teníamos un sistema de acuaponía que se llamaba ASTAF Pro en ese caso, donde empezaron a jugar, yo no estaba involucrado, pero empezaron a jugar con tilapia y tomates. Entonces producían la tilapia y cosechaban los tomates y funcionaba bastante bien. En el caso de las pisciculturas de aquí, tenemos el problema del gran caudal, ¿ya? Tenemos muchos litros por segundo, que en un sistema de acuaponía es bastante difícil de distribuir, tendría que tener un sistema bastante grande. Sin embargo, la industria de por sí está tratando de disminuir el gasto de agua haciendo procesos de recirculación. No es solamente reducir el gasto de agua, sino que también gastos energéticos, que en algunas fases de la producción necesitan un agua un poco más caliente y la tienen que calentar con gas, por ejemplo. Entonces esas calorías las tratan de guardar el mayor tiempo posible y recirculan el agua. Entonces, al hacer el tránsito hacia la recirculación, uno podría ya empezar a pensar a utilizar esta agua residual, que ya no vienen a ser 300 litros, sino que 20 o 30 por segundo, y eso es más fácil de tratar. Nosotros en Explora hicimos una vez un ejercicio bastante entretenido que le pusimos Ecoplant Fish, que en el fondo es un poco eso, pero la aplicación era un poco distinta. En el fondo, como hay pisciculturas que están transformando su sistema de tratamiento de piscina de decantación hacia filtro rotatorio, dijimos, ¿por qué no utilizar esa piscina y plantar plantas acuáticas para que se coman todo lo posible del resto que queda? Esa también es una posibilidad que estábamos barajando. Pero sí, es una forma de hacerle frente al problema de la introducción de materia orgánica. Gracias, Jorge. Otra pregunta dice: ¿cuál es el impacto económico que tienen las salmoneras en Chile, contrastado con el impacto ecológico que generan? Ya. Ese también no es muy difícil de responder. A ver, el segundo mayor ingreso de Chile en este momento es el salmón. Primero es el cobre, después el salmón. Es el segundo productor mundial de salmones. Es un producto premium que no es para el pueblo, sino que más bien para la gente que tiene más plata.
Eso en general. ¿Cuál es el impacto? Es muy parecido a lo que es la minería. Generalmente el dinero de la recaudación de los impuestos se queda a nivel central y la actividad se produce en regiones y no se hace una retribución económica a los lugares impactados, ¿ya? Entonces, ese es el punto que hay que abordar primero antes de poder decir cuál es el impacto. Bueno, el impacto se produce a nivel político en este momento, que se lleva todo lo que es el impuesto a nivel central y poco queda para regiones porque la repartija es muy pobre. Y en el caso de la salmonicultura vemos que está concentrada en una cierta parte y no le llega mucha retribución, por lo cual... Jorge, te estás muteado. Alguien me muteó. A mi parecer, tiene que hacerse una buena redistribución de los ingresos en Chile para que se pueda invertir en medidas de mitigación a nivel regional donde corresponde. Gracias. Queda bastante claro. Tenemos otra pregunta, bastante similar, pero un estudiante pide en particular su opinión. ¿Qué ¿Ya? opina usted respecto de la fiscalización del SEA y que se aprueben proyectos de salmonicultura en zonas prístinas en el extremo sur austral? A ver, el SEA es el que otorga en el fondo el permiso, ¿ya? El que fiscaliza es Cernapesca. Cernapesca, hay muy pocos fiscalizadores, ¿ya? En general, a nivel de medio ambiente, es un ministerio, al igual que Cernapesca como servicio, es muy pobre, no tiene personal como para cubrir todo. Por el momento creo que de Valdivia hacia el sur creo que hay 10 fiscalizadores de Cernapesca, una cosa así, son muy pocos, muy pocos. Entonces en ese sentido no se fiscaliza muy bien. Por ahora se hace el sistema de autocontroles, que las mismas empresas contraten consultoras para que tomen muestras y hagan los análisis, ¿ya? Que tampoco no es la mejor manera porque hay gente que no está a favor, otra gente que es como media escéptica al respecto, entonces mejor dejarlo en un organismo público y en el fondo inyectar un poco más de fondos para que éste se pueda agrandar y poder cubrir las necesidades del sector. Ahora, hacia el sur, no lo veo muy bueno porque son lugares muy prístinos. Yo creo que por el momento hay que tratar de que la actividad no produzca mayor impacto, regulándola de mejor manera, no haciéndola expandir hacia el sur. Muchas gracias, Jorge, por tus respuestas. Vamos a pasar a otras preguntas orientadas a la presentación de Claudio. La primera pregunta dice si es que se pueden encontrar los resultados de la investigación del río Rapel en alguna parte. Sí, bueno, todavía estamos en el proceso de investigación, estamos generando las publicaciones, pero ya pronto lo primero que va a salir van a ser las tesis, que son lo que normalmente salen primero. Así que estamos en la generación de generar productos de la investigación, pero hay mucho todavía que analizar, así que espero ya a fin de año, próximo año ya pueden estar disponibles las publicaciones. Toma tiempo. Gracias. La siguiente pregunta, en relación a las forestales en el sur, lo relacionado con la tala, lo cual al llover arrastra sedimento, ¿existen leyes que puedan prohibir estas prácticas o que permitan regular el traslado del sedimento? Mira, una de las cosas que estuvimos conversando en ese grupo convocante, donde habían abogados, gente que representaba los ministerios, es que no hay una ley de suelo, en particular en Chile, y por lo tanto muchas de las cosas que existen no necesariamente regulan el aporte de sedimentos ni lo controlan. Entonces, digámoslo así, no hay legislación que mida de cierta forma o que lo controle. Por lo tanto, hay mucha
¿cómo te podría decir? Mucho paño que cortar en ese tema, ¿ya? Si bien pueden que hayan algunos reglamentos específicos de la Dirección General de Agua que te digan de alguna forma la calidad de los cuerpos de agua receptor, ¿ya? O sea, o en el caso de los decretos supremos 90, que de alguna forma te regulan qué cosas pueden ser y en qué niveles. No hay mucha claridad con respecto al material particulado o el proceso de sedimentación, sobre todo cuando son multifuentes. Normalmente cuando es focalizado. Me refiero a una industria en particular, o que esté botando algún residuo industrial líquido al agua, eso sí. Pero cuando es multifuente, en el fondo, o por procesos naturales, etcétera, no hay regulación. Gracias. La siguiente pregunta es, una vez identificadas las fuentes de sedimentación, ¿se podrían construir algún tipo de barrera o filtro que permita evitar que lleguen a los ríos principales? ¿Existe algo similar en la actualidad o se debe pasar a la investigación para crear algún tipo de barrera o dispositivo? Bueno, las acciones que se puedan tomar dependen mucho de las dimensiones y el escalamiento, ¿ya? Nosotros hemos trabajado acá, por ejemplo, a nivel de cuencas forestales, donde es mucho más controlable y manejable, donde, como alguien mencionaba ahí, o una pregunta que viene después, no sé, el tema, por ejemplo, la forestal es la tala rasa, ¿ya? Que es algo que normalmente se hace en forma de medida, se cortan la mayoría de ciertos árboles y eso genera una fuente de erosión importante, ¿ya? Hasta que nuevamente replantan y los bosques vuelven a estar maduros, como para que el impacto de la lluvia, ¿cierto?, no caiga directamente al suelo y produzca la erosión. Eh, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Hay varias cosas que hacen las empresas, en este caso relacionadas, ¿cierto?, al área forestal, las forestales, pero no son 100% eficientes, ¿ya? Y por ley también tiene ciertos reglamentos para dejar una cierta cantidad de árboles que protejan de alguna forma como filtro para que puedan atrapar esos sedimentos que vienen y no caigan directamente a los cuerpos de agua. Pero está muy en pañales todavía las acciones, ¿ya? Sobre todo que ese tipo de plantaciones normalmente están en las zonas cordilleranas, ¿ya? Me refiero a cordillera a la costa. Entonces no son planicies. Entonces siempre va a haber problemas de erosión en esos aspectos, ¿ya? Eh, a veces pasa también que lo opuesto, cuando no hay tala rasa, normalmente lo que aporta sedimento son los caminos. Y eso es un poquito más controlable, porque hay varias formas de estabilizar caminos, de tal forma, de los caminos de río, me refiero yo, de tal forma de que se produzca menos erosión cuando pasan los camiones y cosas así, ¿ya? Entonces, pero cuando hablamos en este caso de una cuenca del río Rapel, a niveles macro, extremadamente grandes, ya no hay filtro que valga, perdón. Y sobre todo cuando hay multifuentes, hay que focalizarse los esfuerzos. En este caso, sería la industria minera principalmente la que debería tomar acciones, y en el caso de la cordillera de la costa, también. Pero lo veo muy difícil, porque incluso, sobre todo en la cordillera de la costa, eh, porque estando presente ahí las autoridades que en el grupo convocante no tenían formas legislativas ni en fiscalización, como bien decía Jorge, de poder llevar, de llamarle la atención de alguna forma de que esos procedimientos no están correctos, ¿ya? Sobre todo cuando hacen la plantación en forma vertical, ¿ya? Cuando a lo más deberían ser en forma horizontal, pero claro, también hay un tema mecánico por medio. No hay ninguna máquina que pueda estar en un cierto grado de pendiente trabajando en forma horizontal para hacer las plantaciones porque se pasarían volcando, ¿ya? De hecho, así pasa normalmente, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que lamentablemente va a pasar mucho tiempo para que se legisle, pero ya claramente, y con este informe, ellos pudieron evidenciar de cierta forma que hay un problema ambiental existente y quiénes son los responsables. Y ahora tienen argumentos científicos que antes no tenían para validar, ¿cierto?, darle fuerza a sus acciones, que son las que quieren tomar.